bien, amados, así que bienvenidos en esta mañana. Es bueno estar juntos en la congre, es bueno exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que dispón tu vida, dispón tu corazón. El título de esta prédica es La economía del reino de Dios. Amén. Y realmente en esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ustedes saben el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, que es realmente muy delicado. Realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cómo funciona la economía del reino de los cielos. Amén. Y te voy a pedir que en esta mañana puedas realmente recibir de parte de Dios, recibir cada uno de esos versículos que van a nutrir tu vida. Enfócate, porque vamos a aprender realmente una enseñanza que va a nutrir nuestras vidas. Muy bien. Amados, debemos entender cómo funciona la economía del reino de Dios para recibir su provisión. Digamos fuerte, provisión. Amados, tenemos que entender cómo Dios quiere que realmente nosotros podamos movernos en la tierra. Y el primer principio que quiero que esté muy claro sobre ti es entender quién es tu Señor. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Quién es tu Señor? ¿El dinero o el Señor Jesucristo? Y quiero que veas lo siguiente en la pantalla, ¿no? Amados, tenemos que entender de que en la Biblia se llega a describir de que nadie puede servir a dos señores. Y es que cuando la palabra de Dios habla, no puede servir al dinero ni al Señor. Y notan que al dinero lo suben a una categoría de Señor. Pues esto es realmente algo que tenemos que entender a cabalidad. Vamos a comenzar, por favor, con Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24, ahí en tu Biblia lo puedes leer para que realmente podamos entender a cabalidad lo que el Señor está haciendo ahí en medio nuestro. Dice la palabra: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado ¿a qué? Al dinero. Y acá el Señor es muy claro, muy contundente. Dice, no podemos ser esclavos del dinero y estar incluso con la otra mitad de nuestro ser sirviendo al Señor, porque vas a ser leal a uno y desleal al otro. O amado, lo cierto es de que tenemos que entender a quién servimos. Generalmente cuando el ser humano no se encuentra en apuros financieros, económicos, es ahí donde se revela el carácter de cada ser humano, ¿sí o no? Cuando de repente nos empieza a faltar la economía, es ahí cuando se revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Y acuérdate lo que dice la Escritura. ¿Quién es tu Señor? ¿El Señor Jesucristo o el dinero? Es que esto tiene que estar muy claro en tu vida como hijo, como hija de Dios. Yo te hago esta pregunta: ¿de qué depende tu gozo? ¿De tener el gozo de la salvación o de tener dinero? ¿Por qué estás contento generalmente? Porque tienes una cuenta bancaria, como que está nutrida, te va a salvar de necesidades y por eso estás tranquilo. ¿O por tener el gozo de la salvación en tu vida? Vamos a acordarte de que la seguridad del ser humano proviene del cielo y no de la tierra. La seguridad proviene de tener el gozo de la salvación en nuestras vidas. ¿Por qué tú puedes estar contento, alegre, en paz? Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores habitando en nuestras vidas. Amén. Ten mucho cuidado a quién sirves. Amén. Podemos sí, obviamente, congregarnos, ser cristianos tal vez de años, conocer incluso la palabra. Pero cuidado, porque cuando falta el dinero, el enemigo puede empezar a robar la paz de tu corazón, ¿sí o no? ¿De qué depende tu gozo? ¿De tener dinero o de tenerlo al Señor? De tenerlo al Señor en todo tiempo. Amén. Y es muy importante entender estos principios que vamos a compartir. Amados, cada vez que el Señor permite una prueba económica, que tal vez obviamente llegues a perderlo todo o parte, es para destronar a Mamón de tu corazón. Cuando de repente tú, no sé, te encuentras trabajando y de repente pierdes tu capital, de repente, no sé, alguien te ofreció invertir en un negocio y todo salió mal, o de repente, no sé, perdiste plata o dinero, es muy probable de que el Señor haya permitido esa situación para destronar a Mamón de tu corazón. Amén.
Y esto quiero que lo entendamos por de cabalidad. ¿A qué nos referimos con Mamón? En la Biblia se describe de que Mamón es el demonio de la avaricia, del dinero y de las riquezas. O sea, mucho cuidado. Cuando generalmente el ser humano no pierde dinero, no se empieza a angustiar, a afanar, dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Y qué me ha pasado? Y todo lo demás, ¿por qué permites esta situación? Yo quiero que medites en lo siguiente. Es muy probable de que el Señor esté destronando a ese demonio de las riquezas de tu corazón para que solo haya un Señor en tu vida. Amén. Oh, amados, el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Sabías eso? En la Biblia dice de que Dios es un Dios celoso, ¿sí o no? O sea, el Señor es tan celoso que dice muy bien, o ese dinero soy yo, pero no puedes servir a dos señores. Y es por eso que el Señor va a destronar justamente a esos dioses, a esos ídolos del dinero de nuestro corazón. Y los va a arrancar, te duela como te duela. Pero el Señor quiere ser el primero en tu vida. Digamos fuerte, el primero. Nota lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo 2:8, el Señor dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Wow. ¿De quién es el oro y la plata? Del Señor. Oh, amados, todo lo que proviene, obviamente, incluso financieramente, económicamente, solo proviene de Dios. Amén. Quiero que este principio lo atesores en tu corazón. Él es el dueño del oro y de la plata. Mateo capítulo 6, versículo 19, nota lo que dice la Biblia. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Wow. Y la palabra del Señor nos dice: atesorar en el cielo. No atesores en la tierra, donde el dinero se puede extraviar, obviamente, por ladrones, por un montón ahí de cosas. Y la Biblia dice: si vas a atesorar, atesora en el reino de los cielos. Donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría de nosotros como cristianos? Es de que muchas veces nos hemos acostumbrado a que, sí, Dios, bendecime, dame, sí, quiero ser próspero. Pero mucho cuidado, porque Dios va a probar tu corazón. El Señor quiere de que tu tesoro sea su presencia, no el dinero. Amén. Amados, no nos dejemos confundir en ningún momento de que, wow, si eres cristiano, entonces, wow, tienes que tener, no sé, abundancia por aquí y por allá. No. Dios sí es un Dios que provee. Dios es un Dios que sí realmente sustenta a su pueblo. Pero el énfasis es de que tu tesoro no puede estar en lo material, no puede estar en el dinero. Tu tesoro tiene que ser la presencia de Dios, la misma persona de Jesucristo. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, es muy importante que Mamón sea destronado de tu corazón. Como te menciono, el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Yo te hago esta pregunta: ¿dónde están los deseos de tu corazón? ¿En el Señor o en el dinero? ¿Cuántos de repente dicen, no, ahora sí, mucha, bueno, me compraré un billete de lotería, ¿no? ¿Cómo están las cosas? A ver, no, mucha, esto solo me puede salvar, ¿no? Pero ¿dónde está el deseo de tu corazón? ¿En ganarte la lotería, en tener dinero fácil? ¿O en el Señor tu Dios? Amados, tenemos que realmente cuidar nuestro corazón. Amén. Amados, por culpa del dinero, familias son destruidas, relaciones familiares, incluso amistades, ¿sí o no? O, amados, cuando tú te involucras con dinero, ¿no? En medio de la familia, con incluso amistades, relaciones interpersonales, mucho cuidado, porque el dinero llega a dividir a las personas. El dinero llega a destruir, como te mencionaba, familias, amistades. ¿Cuántas veces con la pastora aquí no hemos visto, no? Casos, ¿no? Así que nos hacían doler la cabeza, ¿no? De repente, ¿no? Hermanos en la fe que se conocían en la iglesia, empezaron un negocio, el uno cumplía, el otro no, empezaban a pelearse por dinero, ¿no? Y los dos peleados y no los volvías a ver. Mucho cuidado con hacer negocios con la familia espiritual.
Mucho cuidado con meter la pata cuando tú te metes con préstamos. Amados, por razones de dinero, ¿cuántas amistades se han destruido? Yo te doy un consejo en esta mañana: no pierdas amistades ni tu fe por causa del dinero. No vale la pena. ¿Cuántas veces no hay gente que dice, pero fulanito me debe dinero, o tal persona le presté un día y nunca me devuelve, y por eso no le hablo, ¿no? O sea, no, cuidado. No permitas que el dinero sea una causa de división y de destrucción en tu familia, con tus amistades o con el grupo que te rodea. Amén. Seamos sabios. El dinero, lamentablemente, es realmente cuestión de división en medio del ser humano. Acordate de que el dinero va y viene. Así que un día vino el dinero, fácilmente se puede ir. Pero el gozo de la salvación es eterno. Amén. ¿Sabes por qué a veces el ser humano se deprime? Porque pierde plata. Pero los hijos de Dios no nos deprimimos porque nadie nos puede llegar a quitar el gozo de la salvación, el tener al Señor en nuestro corazón. Él es el motivo por el cual nosotros podemos tener paz. Amén. Amados, si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el motivo de nuestra paz. Amén. Solo el Señor Jesús. Amados, la preocupación por las cuentas por pagar y las deudas quitan la paz del corazón, ¿sí o no? Cuando de repente no te llega otra vez la factura de la luz y uno dice, pero pucha, acabamos de pagar, ¿no? ¿Y por qué ha llegado otra vez, no? Llega, no sé, la factura del agua, del internet, ¿no? No sé, del cable, de todos los servicios básicos que hay que pagar, no sé, el colegio, la universidad, si tienes tal vez alguna deuda bancaria. Cuando todo eso se va acumulando, eso va a quitar la paz de tu corazón. Y así cuando nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que recibimos de parte del Señor. Por eso lo que estamos compartiendo en esta mañana es vital para todo el pueblo del Señor. Nota lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, el versículo 31. Mateo 6, 31 dice la palabra: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¡Wow! Amados, no seamos incrédulos que nos congregamos los domingos, ¿no? No seamos parte de los incrédulos que todo el tiempo están, ¿no?, agobiados porque ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a vestir? Nota lo que dice la Escritura. Esas cosas, versículo 32, dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y viven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes ¿para cuándo? Para hoy. Wow. Nota lo que dice la palabra. No te afanes porque el Padre sabe lo que te hace falta. Tu Padre Celestial conoce las necesidades que tienes. El Señor sabe de qué hay que pagar una cuenta. Él lo sabe. Es por eso que nosotros tenemos que estar confiados. Vamos, Señor, ayúdame a administrar bien el dinero. Tú sabes lo que necesitamos. No es que Dios dice, no, un nuevo mes y ahora no, ¿qué vamos a hacer con tu economía? No, que es un desastre. No, dice, no te afanes, no dejes de que eso quite la paz de tu corazón. El versículo 33 en otra versión dice, busquen el reino de Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. ¿Qué tenemos que enfocarnos en esta época de inflación, en esta época terrible de la economía boliviana, donde el dólar es más del doble, ¿no? Imagínate, o sea, si tú tienes un dólar en tu casa, cuidado, ¿no? Atesorarlo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén. El Padre conoce nuestras necesidades, amados. Y dice la palabra, no te afanes tanto por el día de mañana. Basta cada día su propia afán. Enfócate en el día de hoy. Trabajar, sé esforzado, valiente. Haz todos tus deberes del hoy, del presente. El día de mañana va a traer sus propios afanes, pero confía en el Señor. ¿Cuál es el consejo de parte del cielo? Busquen el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Orar, leer la palabra, tener comunión con el Señor, disfrutar de su presencia, compartir a otras personas el mensaje de salvación.
Eso es buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, nuestro deber es confiar, obedecer y trabajar. Digamos fuerte, nuestro deber. Nuestro deber. Nota lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice la Escritura: incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Wow. Entonces la palabra del Señor es muy clara y dice: muy bien, vas a creer en la provisión de Dios, amén, pero trabaja. No es de que de repente, sí, no, Señor, provéeme, no, manda un ángel, no, la instrucción es muy clara, dice: trabaja. Porque el que no trabaja, que tampoco coma, dice la Escritura. Entonces, esto es realmente algo, amados, que tenemos que entender a cabalidad. Si tú cumples con ser esforzado y valiente, Dios va a cumplir con su parte, que es enviarte la provisión diaria. Esforzarte, tienes una profesión, gracias a Dios, amén, gloria a Dios. Trabaja, tienes un negocio, el Señor te ha dado un trabajo, esforzate. Haz lo mejor que puedas y del resto se encarga el Señor. Y aquí quiero compartirte un mito que quiero que como iglesia lo puedas llegar a destruir en tu corazón. Un mito que hay que derribar es: yo mando y doy las órdenes porque soy el que pone el dinero. Y este es un mito que quiero que lo derribes en medio de tu corazón. Según el mundo, los estándares del mundo, el que tiene dinero es el que manda, ¿sí o no? Pero de acuerdo al cielo, el que tiene la presencia de Dios es el que manda. ¿Sabías eso? Amén. O sea, muchas veces, ¿no? Tú llegas a una casa, un hogar, no, me van a obedecer porque yo soy el que pone la plata, ¿no? Eso será en la tierra. Eso será con gente que no conoce a Dios. Pero en el reino de los cielos, aquel que depende del Señor su Dios, aquel que es portador del Espíritu Santo, esa persona es la que tiene la autoridad de parte del cielo. Y quiero que entendamos esto a cabalidad. Amén. Amados, el dinero es solo un instrumento que no reemplaza la autoridad establecida por Dios. El dinero solo es un instrumento. El dinero no te da el derecho de maltratar a otras personas. No porque tú tengas dinero puedes menospreciar, insultar o hacerte la burla de otras personas. Ten mucho cuidado con aquello, porque tarde o temprano va a venir la disciplina de parte del Señor. Amén. Amados, no por tener dinero puedes imponerte sobre los demás. Y quiero darte un ejemplo. Amados, por ejemplo, no podemos saltarnos la autoridad establecida de parte del Señor. ¿Quién tiene la autoridad de parte del Señor? Por ejemplo, los papás en la casa con los hijos. Si un hijo gana más dinero que incluso los papás, eso no le da autoridad para menospreciar a sus papás. Una vez más, el hecho de que tal vez tú siendo hijo ganes mucho dinero, te esté yendo bien económicamente, no te da derecho a saltarte la autoridad de tus papás. ¿Estamos recibiendo eso? O sea, mucho cuidado, porque el enemigo usa eso para destruir familias. Por ejemplo, en el caso de los casados, el hecho de que la esposa, ¿no?, llegue a ganar más dinero que el esposo, no te da derecho a tener más autoridad que tu esposo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El esposo, el varón, establecido por Dios. Entonces, cuando de repente no hay una mujer que empieza a ganar mucho dinero, le empieza a ir muy bien, ¿no?, económicamente, de repente cae en el terreno de que, y yo doy las órdenes porque yo traigo la plata a la casa, cuidado. Eso no te da derecho de saltar la autoridad de tu esposo sobre el hogar. Amén. Muchas veces el enemigo usa el dinero para justamente desvirtuar la autoridad y destruir el orden, la autoridad establecida de parte del cielo. Amados, el que tiene la presencia de Dios sobre su vida es el que está a cargo. ¿Sabes por qué? Porque Él te puede bendecir o maldecir. O sea, tenemos la autoridad de parte del cielo para atar y desatar. Dice la Biblia: todo lo que tú desates, wow, de parte del cielo va a venir a la tierra. Y todo lo que tú ates va a ser atado en los cielos y en la tierra. El que tiene la presencia de Dios tiene la autoridad, ¿para qué? Para bendecir o maldecir. Ahora, ojo con esto. Por supuesto de que la Biblia en todo tiempo nos manda que bendigamos. No porque alguien te haga daño, lo empieces a maldecir, no es decir, este tipo, esta tipa que me ha hecho daño, de que le vaya mal, no. Yo te doy un consejo no pastoral.
aunque tengas la autoridad del cielo, no maldigas. Déjaselo al Señor. Amén. Que Él se haga cargo. De que tenemos esa autoridad, sí. Y saben que yo he visto casos, ¿no? De que de repente cuando alguien sufre una injusticia y de repente viene una persona con autoridad de parte del cielo y llega a maldecir a esa persona se llega a secar como la higuera, pero literalmente. Se le secan las finanzas, se le seca la economía, se le seca incluso todo lo que tenía, porque no, hay una persona que tiene la autoridad. El Señor nos ha dado esa autoridad, pero hay que ser muy responsables a la hora de manejarla. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con esa autoridad. Si quieres ser buen administrador, solo bendecir a las personas y que del resto se encargue el Señor. Amén. Incluso cuando hay una contienda espiritual, ¿no? Cuando Daniel estaba orando, la respuesta del cielo se empezaba a tardar. Y dice, porque había una trifulca en las esferas espirituales que impedían la respuesta del cielo sobre la oración de Daniel. Entonces dice que viene Miguel, ¿no? Uno de los arcángeles, y empieza obviamente a decir, wow, hemos tenido oposición al mandar obviamente la respuesta. Incluso Miguel le dice al enemigo, que el Señor te reprenda. Miguel, siendo un arcángel poderoso, podía haber reprendido al enemigo, pero él, ¿cuáles fueron sus palabras? Que el Señor te reprenda, le dijo al enemigo. Y así cuando se abrieron los cielos y él pudo enviar la respuesta a la oración de Daniel. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la autoridad que tenemos del cielo. Y aquí quiero ponerte el ejemplo del profeta Eliseo. En 2 de Reyes capítulo 4 se describe un ejemplo que quiero que en esta mañana lo atesoremos en el corazón. Eliseo era un profeta que de repente recorría las poblaciones. Había una familia, no de una pareja de casados, un matrimonio, que era muy pudiente. De repente ella, la esposa, siempre veía a Eliseo que pasaba, ¿no? Por ese camino, ¿no? Y un día ella le dice a su esposo, ¿sabes qué? Le construiremos una habitación a este profeta. Yo sé que él es un hombre de Dios. Le construiremos una habitación acá en la casa cuando él pase por nuestra población para que él pueda descansar, porque sé que es un hombre de Dios. Efectivamente le construyen la habitación. Cuando Eliseo pasaba por ese lugar, él se alojaba en esa habitación exclusiva para él. Eliseo dice, wow, vamos obviamente a darle gracias al Señor por la vida de esta mujer. Y le dice a Giezi, que era su siervo, le dice, ¿qué podemos hacer para recompensar a esta mujer? Porque mira, nos atiende muy bien, hasta nos ha construido, si se puede decir, un garzonier o un departamentito para que nosotros nos alojemos cada vez que pasemos por este lugar. Y es ahí cuando quiero que podamos leer lo que dice 2 de Reyes capítulo 4 desde el versículo 9. Quiero que ahí lo puedas leer con mucha atención en la pantalla. 2 de Reyes 4, 9 dice la palabra. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo su sirviente Giezi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Wow, y nota en el versículo 13 cómo de repente Eliseo no le dice, ¿qué quieres que hagamos por ti? Nos tratas tan bien. ¿Quieres que le hablemos obviamente al general del ejército? ¿Quieres que, no sé, le hablemos bien de ti? Generalmente las personas que tienen autoridad de parte de Dios siempre van a tener esas conexiones divinas con autoridades. ¿Sabías eso? O sea, Dios les da esa facultad. Es como que le dice, mira, ¿quieres que le hable al presidente? A mí te lo puedo llamar, ¿no? ¿Quieres que le hable a un ministro de Estado que te atienda? Nos va a hacer un favor. Y nota lo que dice a continuación, ¿no? La palabra del versículo 14. Después, la respuesta de ella es, no contestó ella, mi familia me cuida bien. Le dice, no necesito nada por el momento. Versículo 14. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo.
La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Oh, nota cómo estaba su corazón. Se le decía, hemos hecho de todo, ¿no? Y nada, no ha pasado nada. Pero el profeta le dice, tranquila, de aquí a un año vas a tener a tu hijo en tus brazos. Y nota lo que dice el versículo 17. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo es la autoridad de parte del cielo? Quien gobierna no es el que tiene dinero, sino el que tiene la presencia de Dios sobre su vida. Y aquí hay una característica que quiero que tomes muy en cuenta de parte de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Te pongo el ejemplo de Eliseo, de Elías, de Juan el Bautista. No eran personas que estaban preocupadas por el dinero. Eran personas que simplemente vivían para Dios. Pero tenían tal autoridad que cuando ellos decían que llueva, llovía. Cuando ellos detenían la lluvia, todo se secaba. Cuando ellos hablaban bendición, había bendición. Pero cuando ellos hablaban maldición, era terrible. Autoridad de parte del cielo. Amados, es el Señor el que da la habilidad para producir riquezas. No te dejes engañar por los conceptos del mundo, ¿no? Por los ídolos falsos que te dicen, si haces esto vas a tener dinero. Si no se haces esto otro, vas de rodillas a tal lugar, seguro te va a ir bien económicamente. No, esos son engaños del enemigo. Nota lo que dice la Biblia en Deuteronomio 8:18. Dice la palabra, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante un juramento. En otras versiones dice, Él es el que te da poder para producir riquezas. ¡Wow! Amados, es el Señor el que puede bendecir tu trabajo o tu negocio. ¿Sabías eso? Solo el Señor te da la habilidad para producir riquezas. Solo esa habilidad viene del cielo. Solo Él lo permite recordarlo. Amados, las riquezas de los pecadores van a pasar a los justos. Y acá quiero de que de repente puedas tener muy presente lo siguiente. Generalmente uno puede decir, pero Señor, mira estas personas, ¿no? Que hacen lo malo y mira cómo les va bien económicamente. Pero la Biblia dice de que las riquezas de los pecadores van a pasar a los justos. O sea, de repente, ¿no? A un terrible, ¿no? Mucha le puede ir bien, pero todo lo que él está almacenando de la noche a la mañana puede venir a un hijo de Dios. Y es como que uno dice, wow, muchas gracias Señor, ¿no? Nota lo que dice la Biblia en Proverbios 13, del 21 al 22. Dice la Biblia, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de ¿quiénes? De los justos. Wow. Amados, de la noche a la mañana el Señor te puede sorprender. Él es el que controla todas las cosas. Si de repente hay alguien terrible, como te mencionaba, ¿no? Que tiene riquezas, el Señor puede permitir alguna movida celestial para que todo eso llegue a un justo, a un hijo de Dios. Y el Señor te sorprenda en tu vida financiera. Amén. Ese es el poder del Señor tu Dios. Por eso siempre ten paz en tu corazón. Quiero que veas lo siguiente en la pantalla. El amor al dinero es una maldición. Y siempre recuerda eso, no te desvíes. El amor al dinero siempre es una maldición. Incluso Judas traicionó al Señor por dinero. Acuérdate de Judas. Se llegó a meter la pata, ¿por qué? Por dinero. Mateo 6:26 o Mateo 26:15 dice la palabra. Y preguntó Judas, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Y acuérdate del contexto, ¿no? El enemigo entra en la vida de Judas y lo primero que hace es traicionar por dinero. O sea, están compartiendo, ¿no? la última cena ahí con el Señor, y de repente el Señor le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer. Y dice que los discípulos no entendían esa instrucción. Algunos decían, seguro va a traer de las ofrendas para pagar la cena o algo por el estilo.
Pero el Señor le estaba diciendo: Judas, ha llegado la hora para que me puedas traicionar. Y dice la Biblia que en ese momento Satanás ingresó en la vida de Judas. Y lo primero que hizo fue traicionarlo por dinero al Señor. Por eso el amor al dinero es una maldición. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice la Biblia: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¡Wow! Amados, cuida tu fe. Cuida la fe que el Señor te ha dado. No dejes de que el dinero de repente llegue a cegar tu vida, te confunda y te desvíes. Amados, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Amén. El dinero en sí no es malo, no es dañino, es como el vino, ¿no? O sea, si de repente tú tomas una copa de vino, ¿no? De vez en cuando incluso es saludable, en alguna cena, digamos, ¿no? Pero el abusar del vino te va a llevar ¿a qué? A la borrachera, y eso sí es malo. Lo mismo pasa con el dinero. Si tú sabes usar de correcta manera el dinero, va a ser de bendición para ti. Pero lo malo es el amor al dinero, cuando uno quiere tener. Incluso Giesi, el sirviente de Eliseo, llegó a enfermarse de lepra por codiciar una ofrenda que le iban a dar al profeta Eliseo. De repente llega un comandante, ¿no? Y le quiere dar una ofrenda, ¿no? A Eliseo, y Eliseo dice: no quiero recibir una ofrenda de ese hombre, porque sé cuál es su corazón, es dañino. Y dice que el hombre, bueno, se va y dice: bueno, y Giesi dice: pero ¿cómo no vamos a recibir una ofrenda? Y se va tras él. Y le dice: ¿sabe qué? Bueno, disculpe, ¿no? A mi amo, a mi profeta, a veces, ¿no? Tiene pensamientos, no sé, no, es medio locos, ¿no? Pero le va a recibir su ofrenda. Y el otro dice: bueno, y le entrega su mega ofrenda. Inmediatamente vuelve a la casa con el profeta Eliseo, y el profeta ya sabía lo que había hecho su sirviente. Le dice: ¿de dónde vienes? No, de por ahí, le dice, ¿no? Por haber engaño en tu corazón, en este mismo instante vas a ser enfermo de lepra. Y se enfermó de lepra, imagínate. El amor al dinero, amados, es la raíz de todos los males. Ojo, el enemigo tentó al Señor con las riquezas y reino de este mundo. El enemigo le dijo al Señor Jesús: no, si tú te postras delante de mí, yo te voy a dar todos los reinos y las riquezas de este mundo que a mí me han sido dados. Y nota lo que el Señor le respondió en Lucas 4:8. Jesús le respondió: las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¡Wow! El Señor le dijo: no me interesan las riquezas, mi enfoque es servir solo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, cuidado con el amor al dinero. Eclesiastés 5:10, quiero que lo atesores en tu corazón. Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¡Wow! Amados, los que aman el dinero nunca van a tener suficiente, nunca se van a saciar. Cuidado con eso. Amén. No te dejes engañar por las riquezas de esta tierra. Amén. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Y quién está escribiendo eso? Salomón, un rey que tuvo absolutamente todo económicamente, financieramente. Él está escribiendo y dice: ¿sabes qué? Las riquezas no traen la felicidad. Y atesorarlo eso en tu corazón. Amén. Lucas 12:15. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tiene. Amados, mucho cuidado con la avaricia, la codicia, el orgullo y la arrogancia. Te harán tomar malas decisiones económicas y te quitarán la paz. Ojo con esto, cuidado una vez más con la avaricia, la codicia, el orgullo y la arrogancia. La vida no se mide por cuánto tenemos, ¿sí o no? La Biblia está en clara con esto y dice: wow, realmente tengan cuidado. Amados, cuidado con las apariencias. ¿Sabes por qué el ser humano se mete en problemas económicos? Por las apariencias. No, es que mi familia no es de renombre, tenemos que tener un buen auto, y se endeudan por tener un buen auto.
No, no es que tenemos que tener casas para aquí, endeudados hasta el tope por las apariencias. Mucho cuidado con eso. Amado, si tú vives para agradar al mundo, te digo algo, no has entendido lo que significa agradar al Señor. La Biblia dice, todo aquel que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. No trates de agradar a las personas. Pablo decía, wow, si yo tratara de agradar a las personas, no sería un ministro de Dios. Yo vivo para agradar solo al Señor Jesucristo. Amén. No te metas en problemas financieros simplemente por apariencias. Quiero que veas lo siguiente en la pantalla. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y quiero que ese principio lo atesores todos los días. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Amén. Filipenses capítulo 4 del 11 al 13, nota lo que dice la Biblia. Está hablando Pablo. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Wow, y acá en Filipenses 4, Pablo está diciendo, he aprendido a vivir con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. ¿Cuál es el secreto que había aprendido Pablo, amados? En el versículo 11 es, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Amados, sea que tengamos mucho o poco, aprende a vivir contento de esa manera. Tu vida no tiene que estar obviamente relacionada que tengo mucho, entonces estoy feliz, ¿no? Y tengo poco, ya no, que macabro, estoy renegando, triste, amargado. No. Pablo había dicho, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y en lo mucho o en lo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amados, entender estos principios realmente crean una base sólida en nuestra vida espiritual para no dejarnos engañar por las riquezas de esta tierra. La economía del reino de Dios habla de multiplicación cuando somos obedientes. Digamos fuerte, multiplicación. Amados, todo lo que estamos compartiendo en esta mañana es para compartirlo en todo un seminario, pero lo he tratado de condensar para que tu vida esté tan nutrida espiritualmente, para que no haya de repente una puerta abierta, para que el enemigo te tiente y te quite la paz de tu corazón con todo lo que estamos viviendo a nivel país. Si en esta prédica tú llegas a establecer estos principios sólidos, te aseguro de que tu vida espiritual va a estar sólida y vas a depender solo de Dios y no del dinero de esta tierra. Amén. La economía del reino de Dios habla de multiplicación cuando somos obedientes. Deuteronomio 8:13 al 14 dice la Escritura: cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Wow. Y acá la Biblia habla de que hay una promesa del cielo, de que si somos obedientes, el Señor va a multiplicar todo lo que hay en nuestra casa, incluso el oro y la plata. ¿Puedes creer eso? De que tus cuentas empiecen a ser bendecidas, tu trabajo, tus finanzas. Y ahí dice la Biblia, ten mucho cuidado. Cuando el Señor tu Dios te bendiga y se multiplique lo que tienes, no te vuelvas orgulloso. No digas, es que es por mi gran capacidad, mi gran trabajo que tengo todo lo que tengo. No, es porque el Señor tu Dios te lo ha otorgado. No te olvides del Señor tu Dios, dice la palabra. Amén. Amados, la Biblia habla de multiplicación de alimentos, multiplicación de provisión. Y todos nos acordamos cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿sí o no? Y todos se quedaron pero asombrados. Es que esa es la economía del reino de los cielos, la multiplicación. Amén. La pregunta del millón es: ¿cómo manejar la economía? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Ponga al Señor en primer lugar. Este es el consejo de oro.
Siempre ponga a Dios en primer lugar. Sé un buen administrador de todo lo que tienes. Amén. La buena administración marca la diferencia. Lucas capítulo 16, versículo 11 dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿confiarán las verdaderas riquezas del cielo? ¡Wow! ¿De qué el Señor está hablando de administración? Dice, si ustedes no saben administrar el dinero del mundo, ¿cómo les voy a confiar las riquezas de los cielos? Oh, amados, si somos buenos administradores del dinero, si no despilfarramos lo que el Señor nos da, wow, entonces vamos a poder obtener las riquezas del cielo. Esas riquezas espirituales, esas riquezas de presencia de Dios. Amados, finanzas ordenadas es una forma de hacerle saber a Dios que Él es el primero en nuestras vidas. El diezmo que damos es la primera parte que le damos a Él, no la última. No lo que te sobra, se trata de la honra a Dios. Amén. Y acá quiero que prestes mucha atención. Cada vez que tú diezmas, es la primera parte que le estás ofreciendo al Señor de todo lo que tienes, no lo que te sobra. Generalmente hay una mala costumbre, ¿no? De que sí, empiezo a pagar todas las cuentas de mi casa y si me alcanza, entonces diezmo. No, eso estás haciendo las cosas al revés. El diezmo habla de la décima parte que tú honras al Señor con lo primero que tienes. Por eso se habla de primicia. En el diezmo, amados, tú le estás diciendo: Señor, gracias porque he recibido mi sueldo. Tenemos que ser responsables con nuestras ofrendas, primicias y diezmos al Señor. ¿Cómo podemos ser una iglesia que no hace quedar mal al Señor? Cuando de repente viene una persona nueva, ¿no?, a la iglesia y dice: ah, ya me van a pedir plata, ¿no? La típica. Amados, eso es hacer quedar mal al Señor. Para evitar que el nombre del Señor quede mal, todos los hijos de Dios tenemos que aprender a ser responsables con las ofrendas, primicias y diezmos. Si somos responsables con aquello, la iglesia no tiene necesidad de pedir dinero. No hay necesidad de que el pastor de repente no levante una ofrenda especial por aquí, una ofrenda especial por allá, porque si todos somos responsables, estamos construyendo la casa del Señor. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Es por eso que todos tenemos que construir la iglesia. Amados, no podemos nosotros hacer quedar mal el nombre del Señor. Lucas 21, del 1 al 4, anota lo que dice la Biblia. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. ¿Puedes creer eso? ¡Wow! Y ese llamado es cuando de repente el Señor enseña a ofrendar. Y el Señor dice: si vas a ofrendar, no des lo que te sobra. No seas como esos ricos que decían: ah, no, mucha, lo que me sobra, aquí está para las ofrendas. Eso es menospreciar al Señor tu Dios. La ofrenda habla de ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. ¿Y cuántas veces no les he hablado, ¿no?, de que de repente incluso la ofrenda habla de que si te ha tocado un billete nuevo, ¿no?, en el banco, tú lo apartes para el Señor, ¿no? Diga: Señor, yo te honro con lo mejor que tengo, hasta con un billete nuevo. Si ahora usamos, ¿no?, el código QR para ofrendar en la casa de Dios, no hay problema. Lo puedes hacer de igual manera. Amén. Las transacciones obviamente ya virtuales y todo lo demás. Pero no le des a Dios lo que te sobra, sino lo que lo honra. Y ahí vamos a aprender realmente a recibir la bendición de parte del cielo. Amén. Es así cuando el Señor dijo: pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. La pregunta es: ¿por qué el Señor no la detuvo a esta viudita y le dijo: ¿sabes qué? Yo conozco tu corazón, que esas 2 monedas te sirvan para comprarte comida, no las des a la caja de las ofrendas? ¿Por qué el Señor no hizo eso? Porque el Señor sabía de que si ella honraba a Dios, las ventanas de los cielos iban a abrir sobre esta viudita y él iba a tener más provisión que esas 2 monedas que depositó. Amén. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, en esta mañana estamos hablando de la economía del reino de los cielos. Malaquías capítulo 3, versículo 8, el famoso Malaquías 3, 8,
que todos tenemos que implementar en nuestra vida. Malaquías 3:8 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Wow! Y ojo con esto. Amados, la palabra del Señor habla del 10%, que es el diezmo, no un estimado o un aproximado. ¿Sabes cuál es el problema? Muchos solo dan una ofrenda, pero no le dan el 10% al Señor. Como que muchas personas no se han acostumbrado, ¿no? Después de la pandemia, sí, no, aquí está mi ofrenda, ¿no? Pero te has olvidado del diezmo al Señor. Seamos fieles, amados. Así nuestra economía va a ser bendecida de parte de Dios. Atesora esto en tu corazón. Amén. Primera de Timoteo 6:17. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. ¿Cómo es el dinero? Inestable, o sea, va y viene. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¡Wow! Y acá realmente la palabra de Dios nos dice: aprendan a usar bien sus finanzas para lo bueno, no para lo malo. Cuando tú prestas al pobre, dice, estás prestando a Dios. Siempre sé generoso. De esa manera el Señor se va a acordar de ti cuando pases necesidad. Bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28:12, nota lo que dice la palabra. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¡Wow! Si somos obedientes al Señor nuestro Dios, dice la palabra, de que a ti te van a pedir prestado. Y no que tú vayas una vez y digas, no, es que sabes, no, me han cansado, ¿no? ¿Me puedes prestar? No, dice de que tú no vas a ser avergonzado, no vas a caer en eso. Siempre y cuando seamos obedientes al Señor nuestro Dios. No está mal pedir ayuda. Amén. Cuando alguien necesite, tú puedes pedir ayuda. Y por supuesto de que la iglesia te puede ahí socorrer. Pero la bendición habla de que el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. Amén. Amados, la provisión de Dios implica darte cosas que otros construyeron y trabajaron. ¿Sabías eso? La Biblia dice que el Señor es tan fiel en respaldar tu vida que Él te va a dar una casa que ni siquiera tú has construido, una casa que ni siquiera tú has edificado. Y nota lo que dice Deuteronomio 6 del versículo 10. Deuteronomio 6:10 dice: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Versículo 11. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes
que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. ¡Wow! Amados, es tanta la fidelidad de Dios que la palabra dice de que Él te va a dar una propiedad que tú ni siquiera edificaste o construiste. Él te la va a otorgar. Es lo que hizo con Israel. Les dio la tierra prometida. O sea, los frutos de esa tierra eran tan abundantes que era asombroso. Pero esa es la bendición de parte del Señor. ¿Estamos recibiendo eso? Oh, amados, me he extendido un poco en esta mañana, pero es un condensado de lo que es la economía del reino de los cielos. Amados, la bendición de Dios viene cuando eres generoso. Digamos fuerte, generosos. Hechos capítulo 20, 35 dice: he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Wow. Amén. Amén. Ser generosos marca la diferencia, porque estás obviamente ahí sembrando en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿qué debemos hacer en tiempos de crisis económicas, en tiempos de inflación? O sea, ¿qué debemos hacer en medio de esta época que estamos viviendo? Amados, dice la palabra de que si nos arrepentimos de nuestros pecados, nos volvemos al Señor nuestro Dios, dice que el Señor va a enviar 3 elementos básicos sobre nuestras vidas. Joel capítulo 2 versículo 16 dice la Biblia: reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor le está diciendo: Señor, no permitas que las naciones se burlen de nosotros. A pesar de que pasemos problemas económicos, no permitas que se burlen y digan: ¿dónde está su Dios? Dice que nos arrepintamos y oremos delante del Señor y le digamos: Señor, perdona las maldades de tu pueblo. ¿Por qué Bolivia está así? Por las maldades de nuestro país, los pecados de nuestros gobernantes, de nuestras vidas, de la iglesia, de todos nosotros. Nadie se salva. Cuando hay inflación en un país es porque es sinónimo de maldición. Estamos pagando los pecados de nuestro país. Y es cuando tenemos que clamar por misericordia: Señor, perdona, Señor, los pecados de tu pueblo. No permitas que se burlen de nosotros, que digan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no tienes plata? Y ahí dice el Señor: entonces les responderé, les voy a enviar grano, vino nuevo y aceite de oliva. El grano habla acerca de la provisión de Dios. El vino nuevo, el gozo de la salvación. Amén. Y el aceite de oliva, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor va a enviar la provisión siempre y cuando nos arrepintamos delante de Él. Amados, para terminar en esta mañana, debemos aprender a ser más desprendidos, más generosos, entender que invertimos en el reino de Dios. Segunda de Samuel 24:24, David decía: pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Wow. David decía: si le voy a ofrecer algo al Señor, va a ser lo mejor de lo que tengo. Amén. Lo voy a poner en primer lugar. Amado, ser generoso habla
de que si tú con lo que Dios te ha provisto ahora aprendes a ser generoso, vas a recibir esa bendición del cielo. Pero si por el contrario tú dices, no, si me saco la lotería, no, voy a empezar a ayudar a los pobres, no, esa generosidad no cuenta. Porque si no eres fiel con lo poco, tampoco vas a poder ser fiel con lo mucho. Así tengamos poco, aprendamos a ser generosos en la casa del Señor, seamos generosos, amados, en todo lo que el Señor nos demanda. Amados, ¿por qué Dios bendijo a Job? Por su actitud fiel. ¿Por qué el Señor bendijo a Job, lo restituyó? Job capítulo 1 del 21 al 22 dice: y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que dijo Job? El Señor me dio, me ha bendecido, gloria a Dios. Pero un día lo llegó a perder todo. Alabado sea el nombre del Señor, de igual manera. Por esa actitud, el Señor bendijo a Job. Nota cómo acaba ese versículo, dice, a pesar de todo, Job no culpó a Dios. No es de que Job dijo, Dios, ¿dónde estás? ¿Y qué pasa? Ya no, siempre me va mal y esto. Pero Job tuvo un corazón que dijo, Dios me dio, amén, lo sigo amando. Dios me quitó, de la misma forma lo sigo amando con todo mi corazón. ¿Estamos recibiendo eso? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Oh, gracias Dios, gracias Señor. Queremos ser fieles